Esta tarde creo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos, hemos trabajado en algún momento y cuando se presentan mejoras laborales, sabemos que muchas veces nosotros las tomamos, otras veces las rechazamos, pero el punto está en que independientemente la aceptes o la rechaces, siempre se habla de compromiso y de responsabilidades. Y vas a estar un poco cansado cuando tienes que elaborar. Y, y puede caer en el error de decir, bueno, estoy muy cansado para hacer las disciplinas espirituales. Estoy llegando a casa, estoy agotado, fue una noche larga, fue una semana larga, han sido 2, 3 trabajos, realmente hoy no puedo. Y eso es un gran error, porque la gran parte de las disciplinas espirituales que hemos tocado solamente requiere un poco de tiempo, algunos minutos. El poder leer, meditar y orar, el poder compartir con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, requiere de 15, 20 minutos. Así que no se trata de tiempo, mis hermanos, se trata de pasión, vocación, de lo que amas, lo que anhelas, lo que te arrastra, lo que te impulsa a ser mejor en esta vida. Así que una vida puede transformar al mundo sin duda alguna, una sola, si esa vida realmente está rendida al creador del universo. Entonces estamos diciendo claramente que no necesitamos de multitudes, de cantidades, simplemente de una persona dispuesta a tener una vida devocional con su Señor, con su Creador, para comenzar cambios y transformación donde nos encontramos. Así que debemos, cada uno de nosotros como creyentes y como hijos de Dios, aceptar en primer lugar la totalidad de las bendiciones de Dios hacia nuestra vida. Eso es lo primero que hay que aceptar. Las cosas buenas y malas siempre se aceptan. Y lo segundo que hay que aceptar es la totalidad de guardar sus mandamientos. Cuando tú aceptas la bendición de Dios y cuando tú guardas todos sus mandamientos, ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Sabes lo que se va a producir? Grandes hombres en esta generación. Hombres que van a ser hombres de valor, van a ser hombres íntegros, van a ser hombres que cualquiera quiere imitar. Eso es algo que va a ocurrir. Y aquí quiero citar un poco a Darrell Miller en su libro Discipulando a las Naciones. Creo que tiene una frase excelente con respecto al tiempo. Él dice, cuando nosotros unimos el tiempo y la eternidad, Curios es el lugar donde adoramos al Dios Todopoderoso y es el lugar donde servimos a nuestro prójimo. Y quizás tú te preguntas, ¿qué es Curios? Curios es el tiempo perfecto para que ocurra un evento. Cuando tú unes tu tiempo donde estés, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, con tu familia, con tus hijos, en la playa, en la recreación, pero cuando tú unes ese tiempo con un pensamiento en la eternidad, allí se produce el curios, allí se produce el tiempo perfecto para que ocurra un evento trascendental e importante, teniéndote a ti como protagonista de esa historia para expandir el reino de Dios. Así que Curios siempre está presente mientras tengas en mente tiempo unido a la eternidad. ¿Qué logras con el Curios? Sencillo, adorar a Dios, vivir coram Deus, delante de su presencia en todo lugar, pero también sirviendo a tu prójimo. Y creo que de manera personal, en mi profesión y en los lugares donde en estos días estoy laborando y donde estoy, he tenido la oportunidad de conocer buenos amigos, personas que aunque no son cristianas, son personas que independientemente las vocaciones sean diferentes, cada una de ellas tiene algo similar. Hermanos, aman lo que hacen. En estos días duré varios días con alguien que ama lo que hacía y ya yo estaba que me daba por vencido y él decía, no, hay que encontrar la falla, tenemos que encontrar dónde está el error y no lo encontramos. Duramos 2 días en eso y todavía no lo hemos encontrado. Hace un momento me mandó unos mensajes, ¿cómo estás, hermano? Y yo, bueno, bien, pero todavía con la falla aquí. Otro amigo en otro campo laboral, él llega y me dice, esta semana, Gilbert, nos toca trabajar un poco, pero te pido que no seas tan exigente de donde vamos a trabajar. Y yo le decía a mi amigo, bueno, lo que sucede es que aquí yo puedo decirte que sí, pero cuando entremos y estemos en el sitio, las cosas pueden cambiar, dependiendo a cómo esté mi corazón en esa esfera. Así que llegamos, comenzamos a trabajar
Y de repente a las horas él me dice, Gilbert, mira lo que hay aquí. Aquí hay algo increíble, necesitamos anotar esto, verificar estas cuestiones. Y yo le dije, ya va, ¿qué estás haciendo? Dijiste que no tenía que ser tan exigente y tú mismo te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Y él me dice, lo que ocurre es que cuando lo tienes adentro y lo amas, aunque no quieras invertir tu tiempo, lo debes hacer. Eso mismo ocurre con el creyente. Hay algo que quizás te diga a ti, estoy cansado, agotado, aburrido, ya no tengo el deseo, ya no tengo la pasión para seguir congregándome, para seguir orando, para seguir asistiendo a la iglesia, pero de repente alguien produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, y es Dios mismo. Así que hay algo, hermano, que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros podemos querer en este momento y en esta tarde. Y es allí donde decimos qué grande es su gracia, qué grande es su misericordia, cómo se extiende hacia nosotros sin merecerlo y Él sigue estando allí. Así que la persona piadosa siempre será una persona ocupada. Jesucristo fue una persona ocupada. Hermanos, trabajaba sin descanso, a veces no dormía, a veces tenía hambre, a veces estaba cansado, sudaba, agotado. Así que si vamos a hablar acerca de una crisis laboral o si vamos a hablar acerca de un estrés laboral, creo que el autor de Disciplinas Espirituales, el doctor Donald Wayne, es muy claro. Jesucristo es una persona que padeció estrés laboral con todo lo que hizo. Y aún así cumplió en todo. Así que tú y yo también debemos entender eso. Vamos a tener estrés laboral y aún así Dios va a formar a Cristo en nosotros por medio de personas trabajadoras, no perezosas. Y por eso quisiera darle el tema de hoy, y el tema es titulado Perseverando en las disciplinas. Perseverando en las disciplinas. Voy a tocar 3 puntos, tal cual como se toca en el libro. En primer lugar, hablaré sobre el papel del Espíritu Santo. Si quieres perseverar en las disciplinas, necesitas entender el papel del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitas entender el papel de la fraternidad, en este caso de la iglesia local. Y en último lugar, necesitas entender el papel de la lucha. Vamos a leer un poco acá en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Pablo nos está mostrando acá que la pereza jamás te conduce a una vida de piedad. Tú necesitas trabajar para parecerte a Cristo. Y este trabajo, según el versículo 6, es producido por Dios mismo hasta el día de la venida del Señor. Así que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Y esta obra, ¿sabes cuándo se culmina? ¿Sabes cuándo concluye esta obra? En el día de su venida. Así que tú y yo estamos ¿qué? En construcción. Mis hermanos, tú no puedes deleitarte en un penthouse que está en construcción, aun cuando sea un penthouse, aun cuando esté en el este, en Caurimare o donde se encuentre. ¿Sabes por qué no puedes deleitarte allí? Porque está en construcción, aún no es habitable. Mi hermano, quiero que entiendas que el que hoy te está hablando y tú que estás escuchando, estamos en construcción. Hay cosas que no te van a agradar de mí y hay cosas que a mí no me van a agradar de ti, pero aún así, ¿sabes qué? Hay que recordar quién es el maestro de obra. ¿Quién? Dios. Dios. Y Él ha asegurado de que esa obra va a concluir muy pronto. Mis hermanos, la obra que Dios está haciendo en nosotros no va a ser abandonada. No sé si has viajado en el ferro. O ahí mismo, llegas al ferro en Charallá del Norte y de repente giras la mirada al otro andén y dice, creo que Tejerías, no sé hacia dónde dice. Y tú dices, ¿dónde están las vías? No hay vías. No hay vías. ¿Por qué? Porque fue abandonado. Las obras que hoy existen en Venezuela, la gran mayoría de estas obras han sido obras abandonadas. Pero la obra que Dios está haciendo en Venezuela con sus hijos jamás será abandonada. Eso es tener seguridad. Es un gran ingeniero, el mejor arquitecto. Y Él está obrando en nosotros. Así que pasemos al primer punto, el papel del Espíritu Santo.
Pablo le recuerda a los filipenses que Dios mismo nos perfeccionará. Hermanos, ustedes me han acompañado a mí en las buenas y en las malas. Ustedes han sido una iglesia ejemplar, claro que sí, en Macedonia. Queridos hermanos, quiero que entiendan, quiero que recuerden que Dios los perfeccionará. Hermano, esto es alentador. Yo veía hace unos minutos atrás una entrevista que hacía Pablo Giral a un amigo de él y un gran futbolista que fue o es Messi, y él estaba emocionado, casi llorando por la entrevista que le hace a Lionel. Eh, y él dice, es un ser humano igual que cualquiera, te abre la puerta, cuando me iba lo abracé, no sé cuántas veces lo abracé, sé que lo abracé tanto que no quería dejarlo, y abrió la puerta y se despidió como cualquiera de nosotros. Sí, 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 es un ser humano igual. Y sabes, una de las cosas que pasa con Lionel es que algunos dicen, es maravilloso sus tiros libres, pero la realidad es que Lionel no era bueno en tiros libres. Él no era bueno en tiros libres. Hoy día se convierte en un gran hombre en ese deporte que es muy bueno en tiros libres. ¿Sabes por qué? Por la práctica, constancia. Por eso. Mi hermano, quizás tú hoy no seas el mejor ejemplo de una vida disciplinada, de una vida espiritual, pero con práctica puedes ser el mejor. Con práctica te puedes convertir mejor que tus pastores, que tus predicadores, que tus hermanos de tantos años en la iglesia local, en no tiros libres, sino en oración, meditación y lectura. Puedes ser un gran consejero, puedes ser un gran instrumento que según el Kairos, en esta iglesia local, en el lugar donde estás, puedes adorar a Dios y también servir a tu prójimo. Pero en este punto del papel del Espíritu Santo hay algo que debemos recordar. Ninguno de nosotros acá estamos capacitados para hacernos a nosotros mismos como a Cristo. No puedes. Tú puedes estar orando, quizás tú puedas venir, invertir tu tiempo en este lugar, en este local, pero jamás podrás ser como Cristo por ti solo. ¿Sabes quién necesitas? Del Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu Santo para que Él talle en ti la imagen de Cristo. Y es aquí donde te das cuenta que creo que a mí me ha pasado y creo que también a ti te ha pasado, a veces tenemos tanto cansancio que decimos, creo que hoy no puedo. Y sabes, cuando tú de repente dices, bueno, estoy llegando a casa, me espera mi esposa, voy a hacer el altar familiar, pero no puedo, estoy cansado literalmente, creo que caigo y me quedo dormido, justamente allí, justo allí, cuando tú simplemente ya no puedes seguir luchando, eh, de repente hay alguien que te dice, tienes que hacerlo. ¿Y sabes quién hace esa determinación? ¿Sabes quién te dice, tienes que seguir? El Espíritu Santo. No quiero orar, pero de repente Él te dice, debes hacerlo. Así me ha pasado a mí muchas veces. Hermano, este mismo año, este mismo mes, te puedo decir esta misma semana, es con uno de mis compañeros, estaba ya varios días ahí, y de repente mi compañero llega y dice con su familia, en su casa, y era el almuerzo, dice, vamos a orar, a dar gracias a Dios por la comida. Y yo cuando no es en casa, yo oro solo y listo, pero mi compañero me dice, no, vamos a dar gracias. Y digo, bueno, bien, no es cristiano. Y bien, vamos a orar. Y nos sentamos allí a la mesa, su esposa, él, mi persona, y dimos gracias. Y comimos. ¿Quién hace esto? Él. Hay alguien, hermano, que trabaja, que no sabemos cómo trabaja, que no lo vemos, pero está allí, nos impulsa. Él es el que hace que no renuncies. Bueno, estoy cansado ya, han pasado tantos años siendo cristiano, asistiendo, leyendo. Realmente es muy trabajoso. Él te hace que todas las cosas sean mucho más sencillas. Recuerda las palabras de Jesús, su carga es ligera, pero debes cargarla, debes llevarla, pero es ligera, esa es la seguridad, es una carga ligera. Así que el Espíritu Santo nos da el deseo para ser como Cristo. Aquí hay dos cosas que quiero que entiendas antes de pasar al segundo punto. En primer lugar, el Espíritu Santo nos hace perseverar en las disciplinas espirituales. Es Él. El Espíritu Santo te hace perseverar en la lectura, en la meditación, en la oración, en la iglesia local, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que haces. Es Él, no eres tú. Es Él, hermano. Tengo un posgrado.
soy ingeniero, soy licenciado, tengo hijos. Es Él quien te hace perseverar para que todas estas cosas sean exitosas para su propia gloria. Así que no nos envanezcamos mucho. Y en segundo lugar, mis hermanos, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón si quieres ser un hombre de piedad, si quieres perseverar en las disciplinas espirituales. Esto es algo que pasa mucho en nosotros. Cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos aconseja y nos dice, mira, esto es lo que debes hacer. No, no estoy dispuesto a recibir eso de parte de ti. Estoy dispuesto a recibirlo de alguien más, pero de ti no. Mis hermanos, no endurezcamos nuestros corazones, seamos sensibles a la palabra de Dios. Si la persona que nos está aconsejando a hacer algo, ni siquiera asiste a una iglesia local, pero lo que nos está aconsejando sabemos que es la realidad, aceptémoslo, hermanos. Si es creyente, mucho más. Si es un hermano en la fe, de ejemplo, mucho más. Hagámoslo. A veces endurecemos nuestro corazón a tal punto que decimos, pero ¿por qué hoy estoy como estoy? Sencillo, endureciste tu corazón. Pasemos al segundo punto, el papel de la fraternidad. Fíjate lo que Pablo dice en el verso anterior. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido, oh filipenses, de que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Pablo es consciente del profundo amor que estos hermanos sienten por él desde el primer día que conocieron a Cristo. Pablo dice, esto no es un amor fingido, el amor no ha cambiado con ustedes, filipenses. Es increíble que ese amor se haya mantenido a lo largo de todo este tiempo. Pero ¿cómo es que el amor que ustedes tuvieron conmigo al principio se ha mantenido todos estos años? Y Pablo lo responde, porque ustedes se han mantenido en Cristo, en el Evangelio. Hermano, tú te puedes preguntar, pero ¿por qué ya yo no tengo este querer y sentir y amor hacia mi hermano cuando años atrás lo tenía? ¿Sabes por qué? Porque no estás en el Evangelio. Te has salido por un momento del Evangelio. Por eso el amor no ha sido constante, hermano. Para que el amor sea constante hacia otros, y fíjate, no es que otros te amen a ti, sino que tú ames a otros. Tú necesitas del tiempo y de la eternidad juntos para que el curios se cumpla. Para que vivas delante de la presencia de Dios, sirviendo también a tu prójimo. Es muy sencillo. Casi siempre buscamos nuestro propio bien, pero el punto acá es que necesitamos hacer bien a otros antes que a nosotros. Nadie, mis queridos hermanos, si al inicio dijimos que nadie puede hacerse como Cristo por sí solo, en este punto hay que entender que nadie logrará parecerse a Cristo aislado de la iglesia local. Nadie. Nadie podrá ser como Cristo aislado de la iglesia local. No puedes. Mi hermano, yo me levanto muy temprano y hago el devocional en casa. Mis hermanos, yo lo hago en la noche en casa, está bien. Eso está muy bien y debes seguir haciéndolo. Pero aún no está completo la vida devocional. Necesitas de la iglesia local, necesitas de tus hermanos. Hay actividades en la iglesia local donde Dios ha derramado su gracia para darla a cada uno de los suyos, que no puede ser dado en casa y que no puede ser dado a solas. ¿Cómo qué? Participar de la oración pública, participar de la lectura pública, participar de la adoración pública, participar de la predicación pública, participar de los sacramentos públicos. Eso jamás podrás hacerlo en casa, solo. Necesitas de otros. Así que hay un complemento de otros para ser mejor. Y eso es una de las cosas que yo he observado durante todo este tiempo. Mira, de verdad me he unido con personas que se han ganado mi corazón. Yo también me he ganado el corazón de muchos de ellos. No son cristianos, pero son personas que demuestran su amor, su compromiso por lo que hacen. Y hay que reconocer, son mejores que yo en lo que ellos hacen. Son mejores, hermanos. Algunos de ellos me han tenido muchísima paciencia porque ha sido algo nuevo donde he estado y te dicen, Gilbert, de esta manera, debes hacer esto así, debes hacerlo aquí, y a veces yo digo, no puedo, a veces lo hago, me pongo nervioso, me pongo frío, es como una predicación, pero la estilo práctica, ¿sí me explico? ¿Okay?
Por eso es que tú a veces puedes saludar a alguno de tus hermanos que están predicando y las manos las tienes heladas y tú digas, hermano, pero ¿por qué tienes tanto frío en las manos? Es sencillo, porque ha estado nervioso durante toda la predicación, porque sabe que tiene que predicar no en conformidad a ustedes, sino en conformidad al Dios de la palabra. Y cualquier error, sabe que es fatal para su propia vida y también para la vida de aquellos que le escuchan. Así que tener esa oportunidad de unirte con gente buena, excelente, no la desperdicies. Únete con ellos, aprende de ellos, valóralos, reconoce que ellos saben más que tú y trata de apropiarte de todas esas delicias que pueden tener y que Dios le ha dado a ellos. Y tú así también puedes, de una u otra forma, complementar lo que a ellos le hace tanto falta. Algunas de estas disciplinas, entonces, como ya lo hemos dicho, han sido creadas para ser practicadas cerca de la iglesia, pero hay una cosa que quiero dejar claro aquí también. Hermanos, fraternidad con la iglesia local no es igual a solidaridad, ¿ok? A ser solidario, o sea, ¿cómo se llama cuando tú estás con alguien? Ser sociable, ¿ok? En pocas palabras, tú puedes sacar un tiempo de casa e ir a casa de un hermano y eso no es fraternidad con la iglesia local. Está bien lo que estás haciendo, pero en esa reunión que vas a tener con él, quizás te pongas a hablar de tantas cosas, del carro, te pones a hablar del trabajo, de los hijos, te pones a hablar de tantas cosas que no están mal, no están mal como tal. Está bien, porque te estás relacionado con ellos, pero eso no es fraternidad con la iglesia local. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí quiero citar a Parker. Parker dice que la fraternidad con la iglesia local tiene que ver con la comunión, con una búsqueda para compartir lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo a los demás. Es decir, tiene que ver con estudiar su palabra, meditar en su palabra, relacionarnos en su palabra. Y esto es una forma de hallar fortaleza, ánimo e instrucción para nuestra propia alma. Así que necesitamos, sin duda alguna, de la iglesia local para continuar teniendo vidas disciplinadas, vidas de piedad y ser hombres ejemplares. Así que recuérdalo, aislado de la iglesia local no podrás tener de manera completa una vida de piedad. No puedes. Serás como un llanero solitario. Serás como una persona que esporádicamente vas de un lugar a otro, pero no puedes. No puedes. Es como aquella persona que para sus depresivos, en el caso de tengo un amigo que sufrió la pérdida de su padre y él ha tenido que pasar por muchos procesos y su esposa me contaba y me decía, Gilbert, de verdad que ha sido una gran ayuda para todo este proceso que él está pasando, pero él de verdad a veces cae en un estado muy mal y fíjate, todas estas pastillas que está tomando. Necesita tomarlo cuando llega a ese punto y por eso necesita un psicólogo y hoy día está atendiéndose allí. Yo le decía, me parece muy bien. Ella me decía, mira, estamos practicando meditación, estamos leyendo un poco de la Biblia, estamos practicando yoga, estamos haciendo tantas cosas y bueno, de verdad que ha servido mucho todo esto. Y lo que quiero decirte con esto, hermanos, es que, mira, así como una persona que está en un proceso de depresión muy fuerte necesita de todas estas pastillas, tú también necesitas y yo también necesito de la iglesia local para tener vidas ejemplares. Sin iglesia local no podrás alcanzarlo. No importa quién te lo diga, no importa quién te diga a ti de que sin la iglesia local podrás ser el mejor creyente. Es mentira. No podrás. Para amarnos los unos a los otros, para amonestarnos los unos a los otros, necesitamos de iglesia local. Necesitas de iglesia local, no de una iglesia online, no de un WhatsApp o de un grupo, no, necesitas literalmente de una iglesia local. Y por último, el último punto a tocar es el papel de la lucha. Todos luchamos, incluso en esta tarde yo estoy luchando con el tiempo y yo creo que tú también estás luchando toda la semana con todo lo que pasa. Y una de las cosas que Pablo nos enseña acá es que él entiende, él sabe que toda la lucha de los filipenses ha sido superada en su relación con Cristo, con el Evangelio. Tú y yo tenemos luchas y esas luchas se pueden clasificar en tres. Luchamos contra el pecado, nuestra propia carne, luchamos contra el mundo y también luchamos contra Satanás. El mayor enemigo, el principal enemigo de cada uno de nosotros no son tus hermanos que piensan diferente a ti. No.
No son los jefes que aún no te han dado un cargo o no te han mejorado el salario, para nada. El principal enemigo, mi querido hermano, no solamente en las disciplinas espirituales, sino en toda esfera de la vida del creyente, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos la principal lucha que tenemos. Así que mientras habitemos en el mundo va a poner toda su presión sobre nosotros para rendirnos, para acabar con nosotros, para que nosotros no continuemos, para que nosotros suframos. Tengo un amigo que esta semana me decía, Gilbert, ¿qué significa la aflicción? Estábamos escuchando en la camioneta un fragmento de una conversación evangélica cristiana y estaba hablando sobre la aflicción, muchas citas bíblicas. Y él me decía, ¿qué es la aflicción? Es un proceso muy fuerte que quizás tú no vas a poder superarlo por sí solo. Pero tú y yo sí podemos, hermanos. Afligidos, atribulados, como sea, debes recordar que Él no te va a abandonar. ¿Cuántas veces pasas por ese lugar de sombra de muerte? ¿Cuántas veces pierdas un pariente? ¿Cuántas veces pierdas tu pareja? Mueran tus hijos o pase lo que pase en esta vida. La palabra te enseña a ti claramente que nada de esto te va a vencer. ¿Sabes por qué no te va a vencer? Porque Él está con nosotros. Él es la vida y la resurrección. Y Él venció la muerte, que es nuestro enemigo. Y como Él venció la muerte, nuestro enemigo, nosotros, hermanos, aunque muramos, viviremos. Eso lo dice Él. Siendo la primicia de la resurrección, siendo Él, hermanos, el ejemplo principal de que tendremos vida, entonces no hay nada ni nadie que pueda derribarnos. Así que no podemos rendirnos ante los enemigos de nuestra alma. No puedes rendirte hacia tu propio corazón, no puedes rendirte hacia el mundo que te ofrece, te sigue ofreciendo oportunidades para ser mejor, tener una mejor casa, tener mejores cosas y te vayas alejando poco a poco más acerca de este Dios. Y no puedes rendirte sin duda alguna ante Satanás, ante la serpiente que entró en el Edén e hizo estrago. Que esta serpiente no entre en tu hogar, que no entre en tu corazón, que no entre en tu mente, que no entre en tu iglesia, en tu comunidad, para que no haga estrago. Y cuando ella pretende imponerse sobre tu vida, recuerda, el Señor lo ha vencido. El hijo de Eva está por encima de él. Y Dios dictó juicio, no fue precisamente en primer lugar contra Adán o contra Eva, sino contra la serpiente. Y para eso tienes que venir el domingo porque hablaremos de eso el domingo. ¿Ok? Así que mi querido hermano y amigo, la victoria nunca va a llegar a nosotros si nos rendimos. Así que rendirse no es una opción y la victoria la vas a tener en Cristo. Somos llamados a trabajar hasta quedar agotados, somos llamados a trabajar con empeño, con dedicación y en medio de las batallas, allí tenemos a Cristo, mirarlo y entender que todo esto se trata de la eternidad. Algún día todo esto acabará. Termino con dos implicaciones. En primer lugar, hermanos, para tener una vida de piedad, debes tener una perspectiva en la eternidad. Si quieres tener una vida de piedad, debes tener una mirada centrada en lo eterno. Valorando tu iglesia local en primer lugar y en segundo lugar, no olvidando quiénes son los enemigos de tu alma. No son tus hermanos, no es la iglesia, no es la comunidad, no son otros como tú y como yo. Eres tú mismo, soy yo, mi propio enemigo. Y en segundo lugar, querido amigo, no existen atajos para tener una vida de piedad. Primero tú necesitas, sin duda alguna, a Cristo para luego desear ser como Él. Si no posees a Cristo, ¿por qué piensas, crees o pretendes llegar a ser como Él? Si Él no es tu estándar de vida. Necesitas que Cristo sea tu estándar de vida para luego desear ser como Él.